Bueno, pues gracias por sumarse a este tercer webinario de este año con este tema del desarrollo territorial y la descentralización. Para quienes están por primera vez, yo soy Rosalene María, soy la directora ejecutiva del CIDEU y en la red pues tenemos esta misión de encontrar espacios de difusión de espacios de innovación, de tendencia, de soluciones urbanas que están teniendo lugar en las ciudades y en esa lógica, pues tenemos este espacio que llamamos Diálogos Iberoamericanos, Ciudades e Innovación, que consiste básicamente en un webinario al mes en el que nos abrimos a una amplia comunidad CIDEU, no solamente a las ciudades que son socias, para tener estos debates. En nuestra página web pueden encontrar los más de 50 webinarios que hemos hecho desde el año 2020, cuando comenzamos este ejercicio. Tendremos una sesión de 1 hora con una introducción muy breve, luego una presentación de contenidos y al final pueden desde el inicio empezar a usar el chat para hacer preguntas y comentarios porque tendremos como siempre una sesión para que ustedes participen al final. Hoy vamos a hablar de un tema de primer orden, que es el desarrollo territorial y la descentralización. Es un debate que nos deja siempre frente a una realidad que es como una pared, que es que las ciudades están en primera línea para responder a los desafíos de sus territorios, pero no siempre cuentan con la autonomía ni con el financiamiento y a veces tampoco con las capacidades institucionales para hacerlo. Entonces, estamos haciendo este webinario en coordinación con la Diputación de Barcelona, que es una entidad socia de CIDEU y que ha tenido un rol importante en el estudio que vamos a presentar y que será un poco la base de la conversación. Este estudio se llama Desarrollo Territorial y Descentralización en América Latina y el Caribe y es un estudio comparado en 22 países. Vamos a conversar sobre qué revela la evidencia que recoge este estudio muy reciente y qué implicaciones tiene esto para fortalecer el poder local. Quiero agradecer a Marga, a Eugene, a Felipe, a quienes conoceremos ahora, por la buena disposición de presentar el estudio y tener esta conversación aquí. Lo presentamos el mes pasado, en marzo, en el marco del seminario de cierre del proyecto de planificación supramunicipal que llevamos con la Diputación. Lo presentamos de manera presencial aquí en Barcelona y vimos obviamente que era una gran oportunidad para que ampliáramos esta conversación a toda la comunidad de CIDEU. Así que yo le voy a dar la palabra a Marga, quien va a hacer una pequeña introducción y a partir de ahí, pues Eugene y Felipe seguirán con la presentación. Marga Barceló es jefa del Servicio de Proyectos Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona. Marga, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Sideo, por darnos este espacio virtual para llegar también a muchas más ciudades de las que pudimos llegar en presencial el mes de marzo en Barcelona. Como siempre digo, Sideo es una red muy potente a nivel técnico, que cuenta con más de 150 actores y socios, ciudades y tienen con esta intención de intercambiar con en el ámbito de la planificación estratégica, pero también es importante introducir estos debates más de contexto, ¿no? Que intentamos, que en el caso de América Latina es un contexto complejo y cambiante, como bien saben todos ustedes. Y desde el Observatorio de Cooperación Descentralizada que auspicia la Diputación de Barcelona, llevamos más de 20 años tratando de impulsar esta cooperación descentralizada entre homólogos, entre gobiernos locales. Y reivindicamos también que esta cooperación trasciende al elemento técnico y financiero, sino que tiene pues un perfil más político e institucional que queremos poner en valor y que ayuda a impulsar políticas públicas que ponen en el centro elementos de tanto calado como
los derechos humanos, la promoción de la paz y la democracia local. Am, para nosotros es una agenda, de la descentralización importante, una agenda que en este contexto que actualmente tanto la Comisión Europea como los agentes de cooperación internacional no la están priorizando y nosotros que creemos que es muy importante porque, como bien decías, por muchos intercambios técnicos que tengamos y mucho expertise, si no hay una autonomía local en los gobiernos locales y en los territorios es imposible llevar a cabo estas políticas que transformen el territorio. No me voy a extender porque lo que creo que es muy importante dar espacio al debate y dar la oportunidad de que tanto Eugene Zapata, que es experto en gobernanza local y cooperación descentralizada, coordinador de la Tal Facility, que fue el coordinador de este estudio, y Felipe Llamas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también experto en el ámbito de gobernanza local y cooperación, fue el líder del equipo que lo realizó. Pues tienen el espacio para presentarnos los hallazgos, que creo que son muy interesantes y están son muy vigentes, y les doy la palabra para que puedan hacer la presentación. Muchas gracias. Gracias, Marga. Voy a pasar yo a compartir, Eugene, y comenzamos contigo, ¿te parece? Gracias, Felipe. Gracias, Marga y Asideo, y bienvenidos todos. Rápidamente, nada más les digo, la TAL Facility, que es lo que yo coordino, es una herramienta de la Comisión Europea que trabaja el desarrollo territorial. Y en este contexto fue que con la Diputación de Barcelona y la Agencia de Cooperación Alemana GIZ hicimos este estudio comparado en 22 países. Vamos a ver, si quieres, ve avanzando ahí. El estudio se presentó en la cumbre, previo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno Unión Europea CELAC, que, como saben ustedes, fue celebrada en noviembre pasado en Santa Marta, en Colombia. Hicimos un foro de gobiernos locales con alcaldes, alcaldesas y autoridades electas de ambos continentes. Y ahí presentamos este hallazgo, en el cual también participaron las dos principales redes de ciudades de América Latina, Mercociudades y FLACMA, ONU Habitat y la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia. La siguiente lámina verán cuáles son los 22 países en los que basamos el estudio, y Felipe nos va a contar un poco la metodología para el análisis comparado. Bueno, muy bien, muchas gracias, Eugene. Bueno, también es un gusto saludar, gracias a CIDEU y a la Diputación de Barcelona. Eh, Creo que es muy importante, ¿no? Además, la cantidad de gente que estáis de América Latina, ¿no? Y se es de agradecer que con esa variedad y que podamos, ¿no? A partir de la presentación, tener ese diálogo que planteaba Rosa. Bueno, como bien decía Eugene, yo lo primero hablo en nombre de los autores, ¿no? Porque yo un poco me tocó esa responsabilidad de líder, pero también quiero agradecer que no se me quede atrás, ¿no? El resto de autores como Alberto Enríquez, Gabriela Carrera y Agustín Fernández de Losada, ¿no? Bueno, esto un poco por hacer esta introducción, pasando a contar la metodología. Bueno, ahí, en primer lugar, tenéis los 22 países que el estudio centró, el estudio hizo, ¿no? Toda una tarea de levantar, ¿no? Y revelar toda la información en torno a la descentralización. Digamos que nos enfrentamos, antes de entrar a los factores utilizados en el puntuaje, a un contexto de falta de datos. Esto es muy importante y por eso también la colaboración de tantos actores en la elaboración del estudio, más allá de las 4 personas, junto con Eugene, que fuimos trabajando este estudio, que hay que decir que fue un estudio que ha durado 2 años de trabajo, un poco para entender la dimensión que nosotros os vamos aquí a contar de forma rápida, pero podréis ver el estudio con detalle. Bueno, y como os decía, nos enfrentábamos a, primero, una falta de datos, ¿no? Revisar los procesos de descentralización en América Latina en estos 22 países. Con esa falta de datos, además, significaba
abordar una complejidad, ¿no? Y múltiples desafíos del proceso de evolución de la descentralización en estos países en particular, ¿no? Teniendo en cuenta la importante heterogeneidad, ¿no? De los países desde países federales a unitarios descentralizados, unitarios más centralizados, etcétera, que era importante ver cómo habían evolucionado los procesos, ¿no? Y la atribución de competencias, responsabilidades, recursos hacia los gobiernos subnacionales. Hay que decir que el estudio hace una lectura del proceso de descentralización en los 22 países, del marco subnacional, tanto de estados, departamentos, como de ciudades, ¿no? Entonces, un poco como de los gobiernos locales. Y es importante enmarcar eso, aunque el estudio va diferenciando, digamos, ese marco subnacional y ese marco local de ciudades. Entonces, lo que intentábamos era, pues, comprender, valorar el estado actual, después de esos estudios, ¿no? Que ya hacía casi 10 años que no se habían, digamos, actualizado de los marcos de descentralización. Y como bien señalaba Marga, con esa mirada además política, ¿no? De cuál es el estado de la descentralización en el marco de cuidar la democracia, ¿no? Y de los procesos de autonomía local, pues abordamos estos factores, ¿no? Y ya voy con la metodología, ya voy rápido. Bueno, ahí tenéis 10 factores a partir de una definición que académicamente, bueno, no es que haya un consenso sobre la definición de descentralización, pero sí considerábamos que observar la autonomía política, observar la autonomía administrativa, institucional y observar el tercer elemento, que es la autonomía fiscal, hacían un triángulo que componen, digamos, ¿no? La posibilidad de valorar los estados de descentralización de los gobiernos locales. Y en ese sentido se planteó estos factores que pretendían, ¿no? Con un marco de puntuación. En el estudio podréis ver que cada factor además está desagregado y tuvo un análisis, ¿no? De cada factor que venían a observar desde los marcos jurídicos institucionales, pues al sistema de elecciones, la participación de las mujeres, que iremos desglosando, cómo han evolucionado las competencias y responsabilidades de los gobiernos locales, como decía, el marco de la autonomía local en cuanto a finanzas subnacionales y autonomía fiscal, y los marcos de gobernanza multinivel, multiactor, o el desempeño y capacidades de gestión, también vinculado con recursos humanos, y luego ya políticas, digamos, que se han ido incorporando más en las últimas décadas de transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno, y introducíamos un último elemento que era el de la internacionalización y agendas globales, en la medida que este mundo está interconectado, ¿no? Y cómo lo local dialoga con lo global y cómo lo global impacta en lo local, y tener en cuenta qué acciones, qué mirada tienen también los gobiernos locales. Bueno, son 10 factores, podían haber sido otros, pero de alguna manera esto es lo que el estudio os vamos a presentar ya de una manera más rápida, que yo he hablado mucho en este primer punto. Adelante, Eugene. Sí, gracias. Bueno, lo que vamos a ver ahora es los grandes hallazgos, digamos, las conclusiones, los titulares de cada uno de estos criterios. Como bien explicaba Felipe en el libro, que es un libro grande, viene desglosado el método para cada uno de estos factores, pero vamos a darles a ustedes hoy los grandes titulares. En el primer factor, que es en donde estudiamos el régimen constitucional y el marco legal, bueno, pues aquí me imagino que todos sabemos que la descentralización estuvo de moda en América Latina desde los años 70. Es cuando el continente empieza a descentralizarse. Casi todos los países adoptan legislación para transferir o reconocer más autonomía a los gobiernos subnacionales. Durante los 80 se expande en prácticamente toda la región, incluso países unitarios que dieron pasos para fortalecer sus municipios, sus provincias, sus departamentos. Pero desde los 90 se empieza a perder fuerza, digamos que pasa de moda, ¿no? Empieza a darse mucha más prioridad a las políticas sectoriales dictadas desde el gobierno central y se pasa a relegar a un segundo Ahí. plano No, unos puntitos de al lo puse en mute. desarrollo territorial. Y pueden La cerrar los siguiente, micrófonos por ahí. Sí, sí, sí. la siguiente, por favor, Felipe. Eh, Aquí nos damos cuenta que en estas 2 décadas o 3 décadas ha sucedido un ir y venir
de la descentralización que nosotros llamamos el péndulo de la descentralización y la recentralización. Esto es importante y se va a ver en cada país de manera relativamente distinta, pero ha habido pasos para adelante, pasos para atrás, pasos para adelante, pasos para atrás, muy vinculados con los regímenes políticos y los contextos nacionales. Y esto ha dado lugar a que el día de hoy constatamos algo que sería una de las primeras conclusiones importantes que ustedes les pedimos que se lleven de tarea, es que hoy vemos en América Latina una enorme brecha entre la descentralización de jure, es decir, aquella que está en el papel, aquella que emana de las leyes, de las constituciones, contra la descentralización de facto, lo que sucede en el día a día en los gobiernos locales. O sea, hay muchas buenas intenciones en los marcos institucionales y legales de la región, pero en el día a día mucho de esto o no se respeta o se ignora o no se ha aplicado todavía, no se ha reglamentado. Entonces vemos marcos jurídicos favorables en muchos casos a la descentralización y al desarrollo territorial, pero una tradición bastante añeja, vamos a decirlo así, hacia un régimen de centralidad e histórico presidencialismo en América Latina. Felipe. Sí. Bien, bueno, el otro factor que analizábamos que tenía que ver con la autonomía política era la elección de las autoridades subnacionales. Bueno, y en términos generales, un poco lo que encuentran ahí, ¿no? Como prácticamente, ¿no? En la totalidad de los países, pues la población elige sus gobernantes, existe, ¿no? En la mayoría, pues elecciones competitivas, son procesos democráticos, ¿no? Como digo, con pluralidad partidaria. Ahora bien, esto no está exento de algunas cuestiones, ¿no? que un poco estudiábamos a partir de informes de otras instituciones que observan la calidad democrática, ¿no? Que los procesos electorales no estaban exentos, ¿no? En algunos casos de la utilización de recursos públicos en las campañas, de episodios, yo diría también de violencia política, que es muy importante, Marga hacía también referencia a ello, que de alguna manera, bueno, un poco ponen luces en ese marco, pero en general, digamos, ¿no? Que ha habido ese proceso, ¿no? De la elección de las autoridades subnacionales en un marco normal, ¿no? Podemos excluir algunos países como es Cuba o la situación de Haití, bueno, y eso está de alguna manera detallado en el estudio. Es interesante también observar que hemos encontrado innovaciones, ¿no? En este proceso, en estos años, que se han incorporado en los marcos constitucionales, pues como es la elección de autoridades de pueblos originarios, no sé, estoy pensando en el caso de Colombia o en algún otro, ¿no? Bueno, digamos que ese crecimiento democrático se da, pero ahora bien, hay luces de color rojo, ¿no? Que apuntan también un poco como señalaba el Latinobarómetro ya en el año 2024, 2023, como el 65% de la población, ¿no? En la región está insatisfecha con la democracia, ¿no? Y con sus líderes. Y esto pone de alguna manera, ¿no? No en cuestión esa autonomía política, pero sí una desafección democrática que es importante ver, ¿no? Ante procesos un poco viendo la situación global. Bueno, por ahí un poco, esa sería una conclusión, eso, los titulares de este marco de la autonomía política, y observábamos algo que nos parecía muy importante tener en cuenta, esta lógica, este indicador de la participación de las mujeres en la gobernanza subnacional, en la medida que hoy día, digamos que del marco político, de autonomía política, pues observas también, ¿no? Con esta mirada la legitimidad democrática y la lógica de equidad, ¿no? Que un poco tiene que haber en la gobernanza local. Y bueno, es decir que efectivamente ha habido un proceso, ¿no? Donde las mujeres han tenido mejoras significativas en las últimas décadas. Eso ha estado acompañado gracias a leyes de cuotas, bueno, que ha facilitado un poco esa participación política de las mujeres. Pero hay que decir, yo diría, ¿no? Que está lejos de ser satisfactorio, ¿no? Porque como se observa también que las mujeres, aunque efectivamente, digamos, en los consejos, el 30% de los consejos municipales a nivel de la región está compuesto por mujeres, sin embargo hay un techo de cristal, ¿no? Cuando llegamos a los cargos de máxima autoridad, ¿no? Hablamos de alcaldes, alcaldesas, intendentas, intendentes, etcétera, ¿no? Y solo el 16%
de las alcaldías son dirigidas por mujeres. Por tanto, hay que estar muy atentos, ¿no? Y sobre todo, yo creo que aquí hay que también observar dos cuestiones, que es la violencia política a las mujeres. Y el otro dato a seguir observando es la permanencia de las mujeres en estos cargos, ¿no? Hay mucho más abandono de las mujeres que de los hombres en estos procesos políticos. Bien, adelante, Eugene. Bien, el cuarto factor tiene que ver con competencias y responsabilidades. Creo que este es uno de los factores más interesantes en el marco de este webinar, por el tipo de público al que nos estamos dirigiendo hoy con CIDEO. Ustedes, me imagino que enfrentan esto, quienes trabajan en ciudad, en el día a día. Las competencias, es decir, o sea, las facultades que otorga la ley al gobierno subnacional varían evidentemente por país y suelen fluctuar por coyunturas políticas, es decir, de repente me toca, de repente no me toca. Hay gobiernos nacionales que quitan competencias y luego las devuelven o luego las vuelven a quitar. Un problema recurrente, pero que es prácticamente uno de los puntos de mayor dolor en la región, es el desfase entre las competencias atribuidas o delegadas a los municipios y gobiernos subnacionales y los recursos que vienen o que cuentan para hacerles frente a estas responsabilidades. Este es algo que no es único a la región latinoamericana, que se comparte con otras regiones en desarrollo, como puede ser el continente africano o el sureste asiático, y que no pasa tanto en los países más desarrollados. Es decir, tengo 20 responsabilidades, pero tengo recursos para hacer frente a 10 o a 15 de ellas solamente. Y también vemos, adicionalmente, que no solo no tenemos los recursos para cumplir con lo que nos toca, sino que de repente tenemos que hacer frente a cosas que no nos tocan y resolver problemas que la ley no nos había otorgado. Y vemos así gobiernos subnacionales atendiendo funciones que la ley no les otorgó, lo que hace todavía más difícil pues el cubrir con los recursos con los que se cuentan los problemas a los que se están enfrentando. Felipe. Sí, muy relacionado con lo que ahora comentaba Eugene y revela el estudio, y van a poder ver en cada país, ¿no?, ese marco de evolución de las competencias. Efectivamente, yo creo que entramos a esta cuestión de la autonomía fiscal, de finanzas y autonomía fiscal, yo diría como quizá una de las dimensiones más críticas, ¿no?, en la agenda de la descentralización del poder local, ¿no?, que es lo que nos reúne, digamos, para asumir esas competencias. Y yo creo que no solo para asumir las competencias, sino para poder llevar a cabo la prestación de servicios. Y ahí, en el estudio van a encontrar toda la información país a país, ¿no?, en el marco de el gasto, el ingreso y la capacidad de endeudamiento, ¿no? Y aquí los titulares un poco que les podemos ofrecer son estas cuestiones, con esa tarea pendiente, ¿no?, de una mejor distribución de recursos a nivel territorial. Ya sabemos que, ¿no?, los estados concentran la mayor parte de los recursos y cómo se va descendiendo en el marco de los diferentes niveles del Estado. Hay un mensaje, ¿no?, que a más recursos de los gobiernos subnacionales, no necesariamente equivale a esa mayor autonomía financiera. ¿Por qué? Porque muy a menudo los fondos suelen estar condicionados. Es un poco lo que señalaba Eugene, ¿no? Yo te hago una delegación de competencias, una transferencia de competencias, pero además te doy los fondos, normalmente escasos, para poder llevar a cabo esas competencias delegadas sin una financiación adecuada. Ahí los ejemplos, bueno, por citar algunos países, aunque podríamos decir otros, pero como en México, República Dominicana y Perú, supera el 70%, ¿no?, la transferencia de alguna manera condicionada de los gobiernos centrales hacia los gobiernos subnacionales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Más cuestiones un poco a revelar, ¿no?, sobre esta cuestión de las finanzas y la autonomía fiscal, es que efectivamente, bueno, pues existe una oportunidad, ¿no?, de desarrollar nuevas potestades tributarias. Nos recordábamos, y tienen algún ejemplo, sobre los modelos hacendarios, ¿no?, que se han llevado a cabo en México, pero también en temas, ¿no?, que ya transversalizan la gestión local,
como son temas ambientales, ¿no? A través de los impuestos verdes, es importante tener en cuenta. Y por otro lado, si bien la mayoría, ¿no? Como decimos aquí, que los gobiernos nacionales están subendeudados, son pocos países donde se puede acceder a un financiamiento internacional sin garantía soberana. Esta es una limitación hoy día enorme, ¿no? También vivimos un contexto de crisis, digamos, de la cooperación internacional, pero sí que es verdad que existe un marco de financiación en torno a lo urbano, lo ambiental, ¿no? Que podría ser, ¿no? Un marco de fortalecer, digamos, esa autonomía financiera siempre y cuando no se exista esa limitación del financiamiento internacional, si no existe, ¿no? Esa garantía soberana, que por tanto hay un control siempre, ¿no? de los estados hacia los gobiernos locales o nacionales. Y por otro lado, hay una debilidad fiscal muy acentuada, ¿no? En las brechas entre territorios ricos y pobres. Esto además, a pesar de mecanismos de solidaridad interterritorial que existen en algunos de los países o fondos de compensación, pero que no dejan de ser insuficientes. Yo creo que aquí además es muy importante la diferencia entre una gran ciudad que tiene más capacidades, más posibilidades, pero efectivamente no deja de haber, ¿no? Esas brechas, sobre todo hacia ciudades más pequeñas, intermedias, pequeñas, que aún más, ¿no? Tienen esta debilidad de la autonomía financiera. Por darles algún dato, lo tienen en el estudio todos, cómo el poder fiscal representa un 5,6% del PIB a nivel medio de la región y la capacidad del gasto no supera, ¿no? De media el 18,6%. Hay países, los países federales tienen un mayor porcentaje, ¿no? Pero al hacer la media con países más unitarios se queda en ese porcentaje del gasto que está muy lejos, por así decirlo, ¿no? De medias, por ejemplo, de la OCDE, que superan el 40%. Vamos adelante. Eugene. Bien, el sexto factor habla de la gobernanza multinivel y multiactor. Este tema también es muy relevante para CIDEU. Comentaba Rosa María al inicio que el libro lo presentamos en Barcelona hace un mes más o menos, en el marco de un evento justo sobre esquemas de coordinación supramunicipal que había convocado CIDEU con la Diputación de Barcelona. Este es un reto crítico. Ha habido avances en América Latina para la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pero los esquemas intermunicipales son aún incipientes. Yo siempre pongo el ejemplo que en México, por ejemplo, con más de 2.500 municipios y ciudades grandes, ¿no? Después de la Ciudad de México tenemos pues, ciudades de varios millones de habitantes. Los esquemas de coordinación intermunicipal son muy, muy incipientes. Salvo el área metropolitana de Guadalajara, no hay más. Incluso la Ciudad de México apenas acaba de dotarse de un instituto de coordinación para tratar de organizarse entre tantos gobiernos municipales vecinos, ¿no? Entonces vemos aquí un enorme potencial y también la nueva noción que emerge, y esto es relativamente reciente, es lo que hemos llamado los territorios rurbanos, es decir, territorios que deben de vivir mejor entre su zona urbana y su zona rural, porque hasta ahora habían estado peleados a la urbe del sector rural. Ahora con los nuevos conceptos de economía circular, de protección de la biodiversidad, de lucha contra el cambio climático, incluso de energías renovables y energías verdes, el territorio tiene que convivir con su área rural. No solo la parte, digamos, de concreto, ¿no? y de pavimento. Y esto tiene que ver con un enorme desafío de gobernanza multinivel y multiactor, porque son diferentes tipos de actores y de órdenes de gobierno los que conviven en un espacio urbano rural. Asimismo, en la siguiente lámina, vemos que la participación ciudadana como parte de la gobernanza multinivel ha sido importante. América Latina es de las regiones conocidas por la participación ciudadana. Todos hemos oído hablar del presupuesto participativo de Porto Alegre. Existe una gran tradición de promover la participación. A veces hemos visto que esta participación puede ser de repente medio cosmética, o sea, para decir que se hace sin que necesariamente lleve adelante decisiones de la gente y también supeditada en ocasiones a la voluntad política del gobernante en turno, ¿no?
Pero aún así, creo que la región, o sea, lo que el estudio indica es que la región se defiende en el tema de la participación ciudadana y también cada vez más en la colaboración público-privada. Ha sido muy evidente, y esto también lo vemos claramente desde la Unión Europea, donde yo he estado trabajando en temas de desarrollo territorial desde hace ya algunos años, que las necesidades de infraestructura y de inversión para los servicios básicos en el nivel local son tales, son tan enormes las necesidades de recursos que el sector público no va a poder hacer frente solo. Entonces hay un llamado a una colaboración público-privada para atender esta enorme brecha para las próximas décadas en las necesidades de servicios básicos a nivel subnacional. Felipe. Sí. Bien, abordando este factor sobre desempeño y capacidades de gestión, un poco poníamos el foco, ¿no?, en tener una mirada dentro del estudio en las dificultades, ¿no?, que los gobiernos locales, ciudades, tienen para planificar y de alguna manera gestionar adecuadamente, ¿no?, ese mandato de competencias del desarrollo local, territorial, eh, en la región, ¿no? Y ahí apuntábamos algunas cuestiones, ¿no? En la mayoría de los países la ley está requiriendo a los gobiernos subnacionales la planificación de las políticas públicas a ese nivel subnacional, ¿no? Yo creo que todos los que estáis aquí, de alguna manera escuchándonos, ¿no?, y en este marco del poder local, estáis condicionados, ¿no? Hay que hacer el plan municipal de desarrollo, el plan de desarrollo departamental, ¿no? Este tipo de instrumentos que de alguna manera tienen, ¿no?, que están requeridos por ley y es generalizado, ¿no? Pero lo que sí venimos a observar en ese proceso de evolución es cómo la planificación estratégica, ¿no?, de largo plazo, de medio, largo plazo, sufre importantes cambios, ¿no?, cuando se producen cambios de gobierno, parálisis, modificaciones, ¿no?, que eso de alguna manera ensancha, ¿no?, las dificultades. Y efectivamente hay una brecha bastante importante, ¿no?, en este marco del desempeño y capacidades, bueno, entre gobiernos intermedios, o perdón, con ciudades intermedias, o frente a grandes ciudades o municipios pequeños, ¿no? Y esto es importante porque al final la ley es para todos, ¿no? Cada uno tiene sus mecanismos, sus desempeños y sus capacidades. La otra cuestión otras cuestiones en este punto es cómo son pocos, ¿no?, efectivamente, los gobiernos nacionales que apuestan por esta modalidad, pero se va incorporando, la adopción de presupuestos basados en resultados. Algunos de vosotros habréis hecho, ¿no?, sobre la agenda de los ODS y sus metas, o bueno, otro tipo de resultados que van condicionados al plan de gobierno. Bueno, efectivamente, pero no son tantos los países, aunque hay avances en ello, ¿no? Y por último, no queríamos dejar de apuntar esta cuestión de la disrupción digital que nos afecta a todos, ¿no?, y la inteligencia artificial, ¿no?, en qué medida podrá mejorar la gestión pública local, pero sí es verdad que se observa que avanza lentamente, ¿no?, que hace falta capacitación. En algunos casos, ¿no?, hablamos de los municipios pequeños, territorios más aislados, conectividad, cultura de gestión del dato, que es muy importante. Y sin duda el tema de la IA nos queda, y es un desafío para todos, no solo en la región, ¿no?, esos retos hacia la democracia, ¿no?, desinformación, manipulación, etcétera, que de alguna manera, desde la gestión local, desde la planificación local, cómo se pueda abordar. Adelante, Rubín. Bien, estaba viendo en el chat la pregunta que hace Marilyn Aróstegui de Perú. Yo iba a Y ir luego a creo los que chats, estaba más sí, vale. sí. Lo que pasa es que veo que esta lámina, esto que acabas tú de presentar y esto que voy a presentar yo ahora, tiene que ver, o sea, con la pregunta que nos hace ella de cuáles son los principales factores que explican las limitaciones y los resultados insuficientes de la descentralización. Yo creo, Marilyn, que lo que decía Felipe, o sea, el tema del desempeño en las capacidades a nivel subnacional es una tarea pendiente. Ahí hay una lista muy interesante de cosas por hacer. Y en este factor de recursos humanos en las administraciones locales también. Fíjense lo que encontramos. Encontramos de entrada que son muy pocos los países en América Latina que cuentan con continuidad y permanencia a nivel de quien toma decisiones en los municipios y en los gobiernos subnacionales. No hay mucha tradición de servicio civil de carrera.
Suele predominar la segmentación entre funcionarios de planta, o sea, que tienen un contrato laboral de cierta estabilidad, y los empleados contratados temporalmente, o que se contratan por confianza política. Estamos viendo que cada vez más son menos los funcionarios de planta, y cada vez son mayor proporción los empleados temporales de confianza. Y esto evidentemente, pues, ¿qué es lo que trae consigo? Trae consigo una disfuncionalidad estructural para que el gobierno local salga adelante, que es que no hay mucha atractividad de los talentos jóvenes y de los profesionales para trabajar en el municipio. Porque pues con esas condiciones, los talentos jóvenes y los profesionales prefieren irse a otro lado. La siguiente, por favor. Y Sí. estabas tú, ¿verdad, Felipe? Sí. Sí, esta creo que voy yo, muy bien. Bueno, por hablar un poco de lo que señalaba al principio, ¿no? De este enfoque de buen gobierno, ¿no? De transparencia, rendición de cuentas, que yo creo que es una de las garantías, ¿no? De la democracia, de los procesos de descentralización. Y efectivamente se observa, ¿no? Que la mayoría de los países cuenta con leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas, eh, que es obligatorio, ¿no? Dar ese acceso a la información pública para la ciudadanía, pero sí es verdad que de acuerdo, ¿no? Con como se recoge ahí ese índice de percepción de la corrupción, de caso de Datos de 2022, que ha podido ir evolucionando, no a mejor, ¿no? La mayoría de los países aún parecen con índices muy altos o altos de corrupción. Aquí hay que decir que esto es un fenómeno complejo, ¿no? Y que efectivamente abordar las medidas de transparencia, rendición de cuentas, se vincula también con esa lógica de procesos de gobernanza colaborativa, participativa, que hacíamos referencia, pero efectivamente los índices de corrupción pues no deja de ser un fenómeno complejo que norma la confianza, ¿no? Y yo creo que eso pues estamos atravesados no solo en América Latina, pero el índice que recogemos es para estos países, pero efectivamente para todas las cuestiones. Solo por dar un dato, en los datos de transparencia, datos abiertos, bueno, perdón, 7 capitales, ¿no? De América Latina no existe, ¿no? Ese acceso a esa información. Y hablamos de las capitales, si trascendemos hacia abajo, bueno, pues es difícil por muchos motivos, pero esa es un poco la situación. Y vamos con el último punto, Eugene. Bien, Ay, vamos con el último punto y vamos ya rápidamente también a concluir para dejar los 10, 15 minutos que nos pidieron para preguntas y respuestas. Pero a ver, este último punto que también fue bastante innovador para este tipo de análisis, y que creo que tiene que ver también con la alianza que hicimos con la Diputación de Barcelona, era ver hasta qué punto América Latina, a nivel de sus ciudades, sus municipios, está participando de las agendas globales, ¿no? ¿Qué tanto se están internacionalizando los gobiernos municipales, ¿no? Sabemos que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas tienen una dimensión territorial, pero vemos que en América Latina siguen siendo muy pocos los gobiernos locales que adoptaron la Agenda 2030 y que han hecho informes voluntarios. Sí los hay, pero a nivel regional son poquitos. Y en la mayoría de los países vemos que los municipios siguen pues sin saber muy bien a bien cómo salir al mundo, para qué, si tienen relaciones internacionales las tienen de forma muy esporádica, de forma intermitente, muchas veces tiene que ver con el perfil del alcalde o la alcaldesa en turno, el gobernador o la gobernadora en turno. Hay todavía una mala percepción de la ciudadanía sobre los viajes de los políticos, cosa que nos parece bastante anticuado, porque pues hoy no puede haber un municipio, una ciudad que salga adelante sin vincularse con lo que está pasando en las agendas globales, sobre todo agendas que tienen que ver con el acceso al financiamiento, acceso a la asistencia técnica, a las innovaciones, a las mejores prácticas. Bueno, ¿qué les voy a decir si ustedes están en un evento de CIDEU hoy?
con tantos colegas de tantos países. La cooperación descentralizada, es decir, los intercambios ciudad-ciudad, ha tenido recorrido en la región, ha crecido en la última década muy favorablemente al interior de América Latina, es decir, ya no es raro ver cooperación entre Colombia y México, entre Brasil y Uruguay, cada vez más, sobre todo ahora, como decía Felipe, que la cooperación internacional tradicional, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, la de los países donantes de toda la vida se ha venido abajo. Y bueno, y por último, vemos que los marcos legales en los distintos países no son todavía muy claros, salvo algunas excepciones, sobre las facultades o competencias en esta materia internacional para los gobiernos locales. Y son mínimos los municipios, las ciudades y estados federados o provincias que se han dotado de una estrategia armada, estructurada, institucional para salir al mundo. Felipe. Sí. Bueno, no queríamos traer un análisis comparativo de rankings, solo un apunte, ¿no? Muy rápido de cómo vemos esa evolución. Bueno, es lógico que hay países, digamos, en verde que avanzan bien, como es Brasil, Argentina, Colombia. Argentina, a pesar de los pesares del contexto, Colombia, Uruguay, México, que tiene que ver con esos países federales, unitarios, consolidadas democracias, ¿no? Que apuestan por la descentralización, que hay países en construcción, digamos, en naranja, que evolucionan relativamente, y hay algunos países estancados o en retroceso con luces rojas, ¿no? Y bueno, no quiero hablar del caso de Haití en cuestiones, ¿no? Un estado fallido, pero como vemos ataques, ¿no? A la autonomía local, y lo hemos visto en El Salvador o en Nicaragua, o recientemente en Ecuador. En fin, hay apuntes que queríamos un poco señalar. Y por último, yo diría, Eugene, ¿verdad? Este mensaje que lo compartíamos con Cideu, bueno, que en el fondo cuidar el proceso de descentralización, ¿no? Y de la gestión y el fortalecimiento de los gobiernos locales, pues no deja de ser cuidar la democracia en América Latina, también en cualquier otro contexto, ¿no? Pero con esos retos además de las brechas, de las desigualdades, y ahí es donde están las ciudades en primera línea, ¿eh? Y ya hemos visto, ¿no? Esas debilidades, un poco en titulares, en el estudio lo podrán profundizar de un marco con mayor profundidad, que no es solo un problema jurídico, también ese desafío fiscal que yo decía que es lo más sensible en la agenda de la descentralización, pero también institucional, político, competencias, marcos de gobernanza multinivel, ¿no? Que quedan todavía por profundizar, o espacios como la cooperación territorial, lo que permita, ¿no? Todo ese gobernanza intermunicipal, que queda mucho por hacer. Y bueno, yo creo que lo dejaríamos aquí. Quizá dejar, ¿verdad? Yo creo que está aquí para que tengan ahí el QR para poderse bajar el estudio. Está en varios Sí, idiomas. También está en yo, portugués. Esto, Eugene, si quieres, explícalo tú. sí, yo haría un apunte final nada más. O Mm. sea, el libro, como mencionaba, salió en noviembre, fue presentado en la cumbre Unión Europea-América Latina, la agenda que sale de este foro de alcaldes viene materializándose en una declaración política que se entregó a los presidentes, llamando a que se vuelva a poner este tema en la mesa de la cooperación europea y latinoamericana, pero no nada más en la agenda euro-latinoamericana, sino en la propia agenda latinoamericana. Tuvimos la oportunidad pues, de tener como aliado en este proceso al gobierno de Colombia. No se nos olvide que pues, el presidente de Colombia era alcalde de su ciudad, capital, y la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia hizo algo que no se había visto, que era apostarle a la territorialización de la cooperación internacional, llevar la cooperación a los territorios. Y ellos tenían la presidencia pro tempore de CELAC, de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos la fortuna que el gobierno de Colombia le entrega la presidencia pro tempore de CELAC al gobierno de Uruguay hace apenas unas semanas, en donde tenemos un presidente que también fue alcalde, Yamandu Orsi, exalcalde de Canelones,
Entonces, vemos aquí un panorama, por un lado, bastante gris, pues si se fijan, mucho de lo que presentamos de los 10 factores pues no es muy bonito, no es muy esperanzador, o sea, es un cóctel de problemas y de desafíos que para muchos ya lo sabíamos, pero ya tenerlos sistematizados y tenerlos fundamentados en datos, pues no es lo mismo que saberlo, o sea, el estudio sí pinta un panorama algo gris. Pero si lo volteamos y vemos que más que ser un panorama gris es una lista de acciones y de cosas por hacer para todos nosotros. Aquí tenemos 10 tareas, por lo menos 10 tareas, porque de cada uno de estos indicadores se pueden derivar 5 o 6 tareas. Aquí hay una agenda de trabajo. Y es una agenda de trabajo para CELAC, es lo que estamos tratando de comunicar vía la presidencia pro tempore. Ojalá que el gobierno de Uruguay la retome. La estamos tratando de comunicar también en la cooperación internacional para la región, con la Unión Europea y con los donantes, como puede ser España, como puede ser Alemania, Francia, países que les interesan estos temas, pero también es una agenda de trabajo para ustedes, porque pueden buscar aquí elementos de comparación sobre lo que está pasando en su ciudad y fundamentar entonces un llamado a los políticos a que hagan algo, porque el desarrollo territorial es la apuesta al futuro para América Latina. Y lo estamos viendo, como bien ha señalado Felipe en varias ocasiones, no se trata nada más de dar mejores servicios básicos, se trata de fortalecer la democracia local. Y la democracia local es la única democracia que importa porque es la que es la más cercana a la gente, donde la gente vive y donde se resuelven los problemas del día a día de las familias. Entonces, este estudio es un aporte en ese sentido. Entonces, les agradecemos a nombre de los autores, a nombre de los editores. Como siempre, Diputación de Barcelona, gran aliado en esto, y CIDEU, gran aliado, gran cómplice. Entonces, regresamos la palabra a Marga para que nos modere, o no sé si Rosa María va a terminar. Gracias. Voy a dejar de compartir, si os parece, ¿eh? Sí, gracias. Yo creo que me toca a mí, Marga, ¿verdad? Quiero primero agradecerles que hayamos conseguido alinear agendas para presentar este estudio hoy. Lo he escuchado por segunda vez y vuelvo a convencerme de la importancia que tiene que compartamos este mensaje. Vamos a hacer a la parte de preguntas y comentarios. Ya veo una mano levantada. Si alguien quiere levantar la mano o escribir por el chat, lo puede hacer y podemos tomarnos unos 10 minutitos más para las intervenciones. Pero quería hacer este comentario porque me ha gustado mucho el cierre que han hecho ambos, esta última diapositiva que ha presentado Felipe y el comentario de cierre de Eugene, porque yo creo que quienes tenemos un tiempo en esto, hemos encontrado ideas recurrentes, o sea, son cosas que sabemos que pasan, son cosas que sabemos que pasan desde hace mucho tiempo, pero creo que lo importante es tener ahora esta evidencia, con esta contundencia de tener el dato para entender qué es lo que está pasando. Ciertamente, los desafíos que enfrentan las ciudades ahora, los gobiernos locales, se han multiplicado por mucho. Yo tengo, no sé, 30 años en este tema de lo municipal y ser alcalde ahora y serlo hace 30 años atrás era muy diferente. Es la complejidad del desafío, el desafío demográfico, la complejidad de los problemas, el hecho de tener que responder a la tecnología. O sea, solo ha ido a atender a complejizarse y sin embargo la capacidad real de respuesta no ha crecido en esa misma proporción. Estamos casi igual que hace 30 años, cuando dijo Jim que empezó a dejar de ponerse de moda. Y sin embargo, esa brecha entre la autonomía formal y el poder real que tienen los gobiernos subnacionales, lo que ha hecho es aumentar. Así que qué bueno que estén escalando estos resultados a nivel de los gobiernos nacionales con la declaración política, con los presidentes, con la CELAC, desde CIDEU, desde el día que hicimos la conversación allí, y ahora lo reitero, asumimos nuestro compromiso también de difundir y de tomar acción en esta dirección. Y qué bueno que mencionas esto último, Jim, porque quería dejarlo en ese terreno. Hace 30 años decíamos que la descentralización se iba a conseguir de abajo hacia arriba. Y yo sigo pensando que será de abajo hacia arriba, con lo cual el compromiso, el llamado para la ciudad, para los territorios, es clave. Y lo has dicho claramente, estos son 10 puntos, son 10 áreas de trabajo
que tenemos que retomar, que tenemos que reposicionar este tema en la agenda, porque a lo mejor el nombre no está de moda, pero la necesidad está ahí y todavía más amplia, con lo cual aquí tenemos mucho por hacer, así que me encantará, y seguro ustedes también, escuchar a qué opinan las personas que están con nosotras, que están en las municipalidades y que nos van a compartir su opinión. Así que vamos a recoger un par de intervenciones juntas para que nuestros expositores hagan una ronda final. Así que vamos a dar la palabra a Mauricio y a Alex, que tienen la mano levantada, y luego agregaré un poco de lo que tenemos en el chat. Por favor, breves y concisos. Mauricio, te damos la palabra, no te vemos. Mauricio, te damos la palabra, no te vemos. Estoy tratando de poner la cámara, pero algo me falla. No pasa nada, adelante. Estoy en Bogotá. Ahora te vemos. Ya. Ahora te vemos. Estoy en Bogotá. Creo que lo que ustedes presentan en 10 puntos y 10 tareas es algo muy completo, pertinente, pero Mauricio, yo creo que no te está alcanzando el internet. ¿Te parece si apagas la cámara? No escuchamos bien. Mauricio, ¿me escuchas? Mauricio. Camila, escríbele a Mauricio, por favor, y explícale para que apague la cámara. Y vamos con Alex, en lo que resolvemos la conexión de Mauricio. Alex, por favor, nos dice de qué ciudad nos estás hablando. Alex. Buenos días, les hablo desde La Habana, Cuba. Primero agradecer a los profesores porque este es un tema que, si bien en nuestro país se habla poco o simplemente de un plumazo se decretó que la descentralización del gobierno y la toma de decisiones, gran parte de estas responsabilidades pasan a los gobiernos municipales, en la práctica es algo que está lleno de trabas, porque la excusa es que el gobierno municipal no cuenta con la capacidad técnica o el presupuesto o la experiencia para cometer dichas tareas, pero en la realidad no se lo dan. Entonces volvemos a pasarle el balón a poderes más superiores. Y bueno, leeremos el estudio y sacaremos nuestras conclusiones. Nos gustaría más adelante volver a hacer otro intercambio, porque la Oficina de Historiadora, la cual pertenezco, constantemente está haciendo énfasis en esta situación y sobre todo en la transparencia de los datos. No se puede tomar una política pública si no tengo acceso a datos verídicos que ofrece el gobierno. Entonces, como propia institución, no puedo mendigar o inventarme datos cuando muchos datos deberían ser públicos para tomar las medidas más ajustadas. Entonces, nuevamente agradecerles, y no sé si este sería el espacio, pero bueno, luego tener alguna valoración de ustedes en el caso muy particular de Cuba, este tema, ¿cómo lo ven o qué tips, opciones tienen para tratar de mejorarlo o así? Muy bien, muchas gracias, Alex. Y como les dije, recogemos un par de intervenciones para que hagamos una sola ronda de devolución. No sé, Camila, si recuperamos a Mauricio. Se desconectó y volvió a conectarse, así que no sé si ahí le consulté por privado si su conexión mejoró. Mauricio, ¿quieres probar a hacer tu pregunta sin cámara ahora? Sí, me conecté por otra vía, no sé si me escuchan ahora. Sí, te escuchamos, adelante. Sí, de manera breve, lo que estaba diciendo es que los 10 puntos y tareas que señala Eugene, que están en la agenda, me parecen muy importantes, pertinentes, pero yo extraño un punto que habitualmente no se incluye en estos estudios sobre descentralización, que es la desconcentración. En Colombia se emitió recientemente un informe de una misión de descentralización. La palabra desconcentración aparece una vez. Por desconcentración me refiero a que habitualmente en descentralización se hacen los mapas de las entidades territoriales, municipios, departamentos, regiones, provincias, pero nunca se hace el mapa
de cómo está organizado el Estado central en el territorio. Las agencias del Estado central tienen generalmente oficinas regionales, se despliegan en el territorio y ese mapa nunca se hace ni se superpone al mapa de las entidades territoriales, y este es un asunto determinante en la coordinación, en el diálogo multinivel, en la integración de la acción del Estado en su conjunto en el territorio. Entonces yo quería subrayar ese punto. En Colombia se hizo una sola vez hace 40 años ese estudio, modestia aparte lo hice yo, y no se ha vuelto a realizar, y yo creo que es fundamental estos dos mapas para hablar de descentralización. Desconcentración y descentralización son asuntos que van de la mano, y en América Latina de manera permanente se ignora este gran aspecto. Y por último, quería decir que desde la Asociación de Exalumnos de la Universidad de los Andes Uniandinos hicimos 4 foros el año pasado sobre descentralización y desarrollo regional. Voy a intentar poner en el chat el enlace de estos foros. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Mauricio. Por favor, si compártenos los enlaces. Bueno, redondeamos estas 2 intervenciones con 3 preguntas que tenemos en el chat y ahí pues cerramos esta intervención. Bueno, 2 preguntas y un comentario. Marilyn Arostegui de Perú dice que se está construyendo allí la política nacional multisectorial de descentralización, que dice que seguro será útil a la investigación. Pienso en la reflexión de Yuri de facto que hacía Eugene al principio, pero bueno, es una buena iniciativa. Y luego tenemos 2 comentarios un poco relacionados con la escala supramunicipal. Jesús Eduardo Luna pregunta que si en México se podría visualizar un nuevo marco jurídico como una ley de zonas metropolitanas, que no sé si aquí, Eugene, tú que controlas un poco el entorno mexicano, pero tampoco es un resultado de la investigación, si podrás decir algo. Y Michelle Flores de Puebla pregunta qué mecanismos han funcionado en la práctica para la gestión de problemáticas metropolitanas que rebasan la escala municipal. Para esa última pregunta de Michelle, voy a hacer un comercial. El mes entrante va a salir una publicación con resultados del estudio que hicimos, perdón, del proyecto que hicimos con la Diputación de Barcelona y con CIDEU, con 8 ciudades latinoamericanas, sobre iniciativas de gestión supramunicipal. Así que ahí habrá muchas respuestas para esa pregunta. Así que, por favor, Felipe y Eugene, hacen una última ronda de respuestas y con esto cerramos. Nos disculpamos que nos vamos a tomar unos minutitos de más hoy. Muy bien. No sé, ¿Quieres Eugene, ir si primero, empezar Felipe? tú. Bueno, y Empiezo yo, vale, rápidamente. bueno. Bueno, vas, Sí, adelante. voy adelante. Bueno, no sé, igual por orden de intervención, por Alex, ¿no? Desde La Habana, que es una alegría poderte tener, ¿no? Con nuestros problemas energéticos y demás. Y creo que toda la solidaridad para allá, ¿no? Un poco también con las amenazas que hay en torno a la isla. Creo que es importante decir esto. Claro, es lo que decía Eugene, ¿no? Cuando decía eh, cómo la descentralización, y ahora hacía Rosa mención, ¿no? De jure o de facto. O sea, yo puedo establecer normas, marcos jurídicos, pero ¿cómo se traslada eso a la realidad? Y ya hemos visto cómo los factores apuntan, ¿no? Las capacidades, las competencias, los recursos, etcétera, 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 que van aterrizando. Lo que está claro es que sí hay una lógica recentralizadora, a nivel regional, que los estados no quieren, ¿no? Y no facilitan esa gobernanza en los marcos territoriales. Y eso lo vivís vosotros diariamente, lo viven los alcaldes, gobernadores, etcétera, y esa es un poco la realidad. Y mira, sobre Cuba, yo hace 20, 30 años participaba en algún posgrado para hablar ya de descentralización. Y creo que hay avances, ¿no? Creo que me hablas desde La Habana, recuerdo la oficina del historiador de La Habana, cómo ese proceso se fue abordando, creo que es un ejemplo y que efectivamente a mí me parece que la dimensión de el enfoque territorial, el desarrollo territorial, los mecanismos de centralización que puedan desarrollarse van a facilitar, ¿no? Esos procesos de desarrollo en general, que son unos desafíos grandes
en el caso de Cuba. Eso por no entrar más. Tienes la ficha País Cuba, que podrás estar de acuerdo o no, nos puedes escribir y decirnos. Mauricio, totalmente de acuerdo. Aparece, y no voy a entrar un poco porque sería un debate académico largo, el tema de la desconcentración. Para mí, yo me gusta hablar de desconcentración de servicios, ¿eh? Y me voy a explicar, porque es verdad que el proceso de descentralización, que yo hablaba con esas tres dimensiones, política, autonomía financiera, autonomía fiscal, son condiciones de un proceso de descentralización. Y la desconcentración efectivamente es un paso más. Pero para mí es la lógica de desconcentración de servicios, de aterrizar todavía más, ¿no?, a los espacios, la prestación de servicios de una lógica más territorial, a los barrios, a las comunidades, un poco como llevar, ¿no?, las intendencias, alcaldías, un poco más a esos territorios. Y operaría otra D, ¿no? Desconcentración, o sea, perdón, descentralización, desconcentración y desburocratización, que también se hacen referencias, ¿eh? Y en el estudio lo puedes intuir, aunque no es un objetivo específico de la desconcentración. En lo que tú, si te he entendido bien, hace referencia, yo creo que es muy importante, porque sí hemos encontrado duplicidades de competencia, quién se encarga de esto, lo voy a hacer yo, pero no, tengo que pedir autorización porque la competencia la tiene el Estado, pero sin embargo yo lo tengo que realizar desde mi ciudad, a veces no está clara la competencia, los recursos siempre son escasos. Eso sí me parece que aclarar, ¿no?, ese marco de gobernanza, de la gobernanza multinivel, vertical, pues es importantísimo porque es el día a día, iba a decir, de muchos de lo que estáis aquí. Perú, ojalá avance. Perú está descrito, yo digo, ¿no?, que hoy ser presidente de Perú y tener iniciativa, bueno, o lo voy a decir al revés, lo voy a decir un poco en broma, ser presidente de Perú es una profesión de alto riesgo, ¿no? Dices, a los 2 meses puedes estar en la cárcel o fuera del país. Quiero decir, ojalá, ¿no?, se consoliden, y eso el Congreso tiene mucho que decir, marcos de legislación que permitan, ¿no?, avanzar y consolidar los procesos de descentralización. Y de México prefiero dejárselo a Eugene, que es mexicano, que conoce. Solo, Eugene, recordarte que te has dejado a tu presidenta antes, ¿no?, Claudia Sheinbaum, que también fue jefa de gobierno, alcaldesa de la Ciudad de México, y la importancia que tienen las ciudades en esa lógica que has señalado antes, ¿no? Sí, yo sobre el tema de desconcentración y descentralización, voy a ser el abogado del diablo porque en algún momento la desconcentración de los servicios públicos, no servicios, servicios más bien de las oficinas o de los ministerios o de los departamentos o agencias del gobierno central en el territorio, en algunos países se ha visto como en contra de la descentralización. Es decir, que el gobierno nacional vaya y me ponga un representante del Claro. ministerio en mi municipio, es que está ocupando mi terreno, ¿no? Entonces es un tema lindo, pero sí se hace referencia, digamos, en la parte muy inicial del libro, donde describimos la descentralización, se habla del concepto como tal, pero efectivamente no se desarrolla. Y habría que valorar efectivamente qué tanto la desconcentración de la presencia del gobierno central a nivel territorial va a favor o en contra de la autonomía local. En fin, el tema de las zonas metropolitanas y el caso de México es un buen ejemplo. Yo creo que es una de las tareas principales y vinculándola con el tema de lo rural y lo urbano, o sea, no nada más quedarnos con las zonas metropolitanas pavimentadas. En México efectivamente hubo un cambio a la Constitución mexicana hace ya muchos años, en donde se permite que los municipios firmen acuerdos interinstitucionales. Antes no se podía, estaba prohibido. Hoy pueden hacerlo. Y luego se creó un fondo. Había lo que se llamaba el Fondo Metropolitano, que tenía mucha plata, entiendo, ya no vivo en México desde hace algunos añitos, entiendo que el Fondo Metropolitano desapareció, que era como un incentivo para que los municipios vecinos se pusieran de acuerdo y había un poco de plata para que pudieran hacer cosas. Entonces, yo siento que sí hay una tarea pendiente allí, porque mucho de lo que se ha hecho es lo mínimo posible. O sea, por ejemplo, ponerse de acuerdo en dónde van a tirar la basura.
¿no? Esa es la primera, es el ABC de lo intermunicipal empieza por el dónde va a ser el tiradero de la basura, a quién le toca, ¿no? Porque yo barro y todo el mundo, nadie quiere tener la basura en su municipio y la recolección. Luego viene la movilidad, el transporte, si el transporte público se detiene a la hora de cruzar la frontera de un municipio al otro o no. Entonces, creo que movilidad, sobre todo transporte público y gestión de desechos y de residuos, han sido, digamos, los dos temas que han obligado a los alcaldes y alcaldesas a ponerse de acuerdo. No hay de otra. Pero a la tarea es enorme. Es todos los temas del actuar municipal se podrían sumar, ¿no? Creo que aquí también es importante la presencia de nuestros amigos catalanes. El área metropolitana de Barcelona es un ejemplo de los más acabados en el mundo de coordinación metropolitana, con competencias muy específicas. No hacen más de lo que les toca hacer, pero en lo que les toca hacer, tienen recursos, tienen fondos, tienen capacidades, tienen incluso peso político para hacerlo. Y no está de más mencionar que el área metropolitana de Barcelona coordina en Europa una red de áreas metropolitanas europeas. Entonces, volviendo al tema de la internacionalización y la cooperación descentralizada, ahí la agenda de metropolización en México y en América Latina no tiene por qué empezar desde cero. Cuando tenemos áreas metropolitanas muy, muy sofisticadas en Manchester, en Milán, en el área metropolitana de París, en Rotterdam, o sea, esto ya se ha avanzado mucho, pero va más allá de la prestación de servicios básicos. No nada más es basura y movilidad. Podría también ser política pública para la cohesión social, para la integración, lucha contra la pobreza. Los temas son todos. Lo que se necesita es tener esquemas de gobernanza en donde los distintos alcaldes con distintas opiniones políticas, colores partidistas, mandatos diferentes, se puedan poner de acuerdo. Y eso en nuestro continente pues no siempre es fácil, ¿no? Porque los partidos políticos se vuelven en un destino de empleo y la política se vuelve en un trampolín de carreras personales y bueno, ya no vamos a regresar a lo que estábamos diciendo, pero yo lo veo como una de las tareas más importantes. Rosa María. Listo, pues muchas gracias por contestar a esas preguntas. Hay un par de comentarios más en el chat, pero ya no tenemos tiempo. Lo que voy a hacer es ponerlas en un correo para que Eugenie y Felipe suman comentarios que preguntas, para que puedan tener la información y esto no quede colgado. Tenemos ya que cerrar. Como siempre, hacemos el agradecimiento a nuestros colaboradores, a Marga, que me ha dicho que tenía que retirarse, pero que nos ayudó mucho a gestionar que hiciéramos este webinar, y por supuesto a Felipe y a Eugene, que han hecho un gran esfuerzo de síntesis, porque la publicación es realmente muy grande y yo las motivo a hacer una revisión exhaustiva, sobre todo en los temas que cada uno le interese, pero hay mucho para trabajar ahí. Hemos tenido cerca de 70 personas conectadas en la sesión, y yo creo que es un buen indicador de la relevancia que tiene este tema para las ciudades. El próximo webinario será el 13 de mayo a la misma hora del de hoy, y vamos a hablar sobre seguridad ciudadana. Desde una perspectiva amplia vamos a trabajar el tema con las ciudades de Medellín y Puebla, porque queremos fortalecer este enfoque integral de la seguridad ciudadana, que se concentra en el fortalecimiento del tejido social, en atender a un enfoque de prevención, de innovación pública, una visión innovadora del tema de la seguridad, porque hay un cierto movimiento de recursos, de herramientas de seguridad que no necesariamente están preservando derechos individuales, y creemos que es una buena oportunidad para poner en valor iniciativas en esta dirección más integral que están funcionando. Así que pronto les enviaremos la convocatoria formal con el enlace para inscribirse, pero desde ya pueden irse bloqueando la fecha. Gracias a todos y a todas. Felipe, Eugene, no sé si quieren dar un último saludo a nuestro público, pero estamos muy agradecidas. De mi parte, solo decir muchísimas gracias y mucha suerte con su tarea en sus ciudades, que es lo más importante para los que habitamos allí. Gracias. No sé, Felipe, si tenías alguna última Y reflexión. nada, yo me sumo a los agradecimientos, felicitaciones, a las felicitaciones. Creo que es necesario este marco, ¿no? que CIDEU hacéis de intercambio. Se me ha quedado una cosita por decir, pero capaz que os doy una idea para la siguiente, que va a ser, ¿no? Con la alta concentración de la población
de América Latina, las grandes ciudades, áreas metropolitanas, es que también poder tener una mirada de ese reto de la despoblación, ¿eh? Que está pasando y cómo dialoga eso. Y me encanta el siguiente seminario, que también es uno de los temas que estamos abordando con el de las violencias urbanas, así que encantadísimos de poder colaborar y seguir conversando. Y muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención, ¿eh? Mirar el libro, ¿no? Que el libro tiene mucho detalle, hemos contado una pincelada. Gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Les dije que tenemos un buen público, pues ahí lo tienen. Gracias y que estén todos y todas muy bien. Nos vemos en mayo.